Carrusel Deportivo, con Dani Garrido. Cadena SER. Son las 11:03 de la noche, una hora menos en Canarias. Vamos con la información, pendientes en Jeddah. Y Davao, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Y empezamos con la situación en Irán, porque allí es todo cada vez más grave en cada hora que pasa. Las protestas de la ciudadanía en la calle contra el régimen de los ayatolás están recibiendo una represión cada vez más dura y dejan cientos de muertos, más de 500 fallecidos a golpes o a tiros, algunos de ellos en la cabeza, y miles de heridos por parte del régimen, según la ONG Husrana, que monitoriza lo que sucede sobre el terreno. El presidente iraní ha acusado hoy a Israel y a Estados Unidos, que dice que está dispuesto a intervenir, de sembrar el caos y el desorden en el país. En Oriente Próximo, siguiendo lo que sucede en Irán, está Nuria Garrido. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aida. Sí, pese a esta dura represión policial iraní contra los manifestantes, que ha dejado ya centenares de cuerpos acumulándose en las morgues y más de 10.000 arrestados, las protestas, que comenzaron hace ya más de 15 días, siguen en pie y, de hecho, a estas horas de la noche los iraníes incansables continúan protestando en diferentes puntos del país, como por ejemplo la capital, Teherán. El presidente iraní hoy, en una entrevista, ha querido mostrar un perfil más conciliador, asegurando que protestar es un derecho del pueblo, pero insistiendo en que Israel y Estados Unidos han traído terroristas entrenados para desestabilizar a la sociedad. En cualquier caso, las imágenes y las cifras empiezan a preocupar a la comunidad internacional y hoy el secretario de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido a las autoridades iraníes evitar el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes. Gracias, Nuria. Como decíamos, Estados Unidos está ofreciendo a intervenir después de unas últimas horas de intercambio de advertencias con las autoridades iraníes. La prensa estadounidense, de hecho, asegura a esta hora que Trump sopesa incluso una intervención militar, Adrián del Pozo. Que sopesa opciones militares contra Irán que cristalicen la amenaza que Trump lleva días repitiendo. El presidente estadounidense ha insistido en que apoya las protestas, que está listo para ayudar, dice, a los manifestantes en Irán. Y su forma de ayudar, según la CNN, pasaría por distintas opciones militares sobre las que le han estado informando en los últimos días. En la misma línea, el New York Times cuenta que Trump considera cumplir su amenaza y atacar Irán, incluyendo instalaciones no militares. Además, la agencia Reuters acaba de publicar que será este martes cuando Trump se reúna con sus consejeros para discutir estas opciones. Mientras, desde Irán, hoy han vuelto a insistir. Si Estados Unidos nos ataca, dice el presidente del Parlamento del país, nosotros atacaremos sus bases en Oriente Próximo y a sus aliados, en referencia a Israel. Añadimos a esta portada el tiempo para empezar la semana aquí en España. Va a ser un lunes de menos frío que hoy, en el que las nubes y las lluvias se van a quedar solo en el norte. Almudena Lopesino, buenas noches. Buenas noches, Aida. La semana comienza con lluvia, con viento y oleaje muy fuerte en Galicia y mucho viento también en la costa cantábrica. Se esperan nubes en Castilla y León, en Castilla-La Mancha y en Extremadura, y sol en el resto del país. Las temperaturas más o menos como este domingo, máximas entre los 9 y 11 grados en la mitad norte peninsular, entre los 15 y 18 en el sur, en la zona de Levante, en Cataluña y en Baleares. La máxima en la península la tendremos en Granada, con valores que pueden superar los 18 grados. Añadimos a la portada también un apunte de las carreteras, porque además de los problemas en las montañas por la nieve acumulada, continúan también varios cortes para las próximas horas por las protestas de los agricultores españoles contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Andrés Puentes. Hay en total 17 carreteras afectadas por la nieve o el hielo. A esta hora, todas de la vía secundaria. Lo peor está en Castilla y León, con hasta 7 vías cerradas o con restricciones importantes. En cuanto a las protestas de los agricultores, continúan cortadas la AP7 en Girona y el acceso al puerto de Tarragona en la A27, además de la C16 en Caserres, Barcelona. Por lo demás, el otro gran foco internacional sigue siendo Venezuela. Allí continúa la esperanza ante la posibilidad de que haya más excarcelaciones de presos políticos por el chavismo, el chavismo intenta transmitir que Maduro está a la vez fuerte, a pesar de estar entre rejas en suelo estadounidense. Mientras, Trump ha aprovechado el domingo para presentarse como el protector de Venezuela y también para amenazar a Cuba. En la frontera con Venezuela sigue nuestro compañero Nicolás Castellano. Buenas noches. Hola, Aida, ¿qué tal? Buenas noches. Pues Venezuela ha respondido solo hace unos minutos atrás
Trump y reitera en un comunicado su hermandad, solidaridad y cooperación con Cuba. Insiste en que el diálogo político-diplomático es la única vía, dice, ante la amenaza de los Estados Unidos. Y es que Trump, como dices, ha dejado claro hoy que quiere cortar la respiración asistida con la que Caracas sostiene La Habana y sube la amenaza a Cuba, señalando que durante muchos años vivió de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela, pero que esto se acabó, no era más, cero, dice Trump, e insiste en el control de Venezuela. Dice que tiene ahora a los Estados Unidos de América y el ejército más poderoso del mundo para protegerle y que ya no necesita la protección de matones, todos muertos, en referencia a la Guardia Cubana de Maduro, y amenaza al gobierno cubano diciéndole que o llegan a un acuerdo o será demasiado tarde. Aquí en la frontera hemos hablado esta tarde con un empresario del sector petrolero venezolano que pide anonimato y cree adecuado dejar de regalar, dice, el petróleo a Cuba y otros tradicionales aliados venezolanos. Vemos las cosas buenas, fíjese que ya Venezuela regalaba prácticamente el petróleo a Cuba, a China, por el endeudamiento que tuvimos cuando estaba el presidente Chávez. Y entonces ya eso se rompió, no va a haber más crudo hacia ellos, sino todo el petróleo venezolano se va a vender a precio internacional. Y mientras desde Caracas, Maduro Guerra, Nicolásito hijo, está ganando cada vez más protagonismo en los actos diarios que reclaman la libertad de su padre, del que ha trasladado su primer mensaje desde la cárcel 9 días después. Los abogados nos han dicho que está fuerte, que no estemos tristes. Dijo que no estén tristes, que nosotros estamos bien. Somos unos luchadores. Dijo Nicolás. Mientras las familias de los presos políticos en Venezuela, Aida, siguen esperando hasta ahora liberaciones a cuentagotas. De momento solo se ha confirmado una veintena de más de 800 que siguen en las cárceles de Caracas. Nicolás Castellano en directo desde la frontera con Venezuela. Gracias. Hasta luego. Estados Unidos, escuchábamos, amenaza a Cuba directamente, y no solo Venezuela. El propio presidente cubano también ha contestado a Donald Trump. Lorena Carramolino, buenas noches. Buenas noches, Aida. Miguel Díaz-Canel responde a la Casa Blanca diciendo que Cuba está dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre y que es una nación libre, independiente y soberana. También acusa a Estados Unidos de asfixiar económicamente al país desde hace 6 décadas. Es lo que ha escrito el presidente cubano en X como respuesta a ese mensaje de Donald Trump, donde insta a Cuba a alcanzar un acuerdo. Además, el presidente de Estados Unidos también ha amenazado a México en los últimos días, esta vez detallando que sería con intervenciones militares terrestres, y lo justifica como una lucha contra el narcotráfico. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, intentó rebajar la tensión después, pero en sus últimas declaraciones sobre estas amenazas ha sido clara. Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Somos 2 países iguales. Dice que lo que no está en negociación con Estados Unidos es la independencia ni tampoco la soberanía de México. Eso a aquel lado del Atlántico. A este, al nuestro, Groenlandia es el lugar señalado por Trump. Quiere hacerse con el control de la isla ártica dependiente de Dinamarca y no lo esconde. También le ha respondido esta tarde desde el gobierno danés. Belu Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Le han preguntado a la primera ministra danesa sobre si Dinamarca tiene un plan en caso de que Estados Unidos intente tomar Groenlandia por la fuerza, y Frederiksen se ha negado a responder. Ha dicho que hay cosas a las que no quiere contestar de manera pública por ahora, pero que efectivamente Europa y la OTAN están en una encrucijada con Estados Unidos. Además, la primera ministra danesa ha dicho que Dinamarca debe dejar claro que no hará concesiones en valores fundamentales, y ha admitido que no habla con Trump desde hace un año y que ahora mismo no busca una reunión con él porque, dice, ambos pueden ser muy directos a la hora de hablar y no cree que esto sea la mejor opción ahora mismo, aunque sí ha confirmado que la semana que viene el ministro de Exteriores de Dinamarca se reunirá con Marco Rubio. A pesar de todo, ha reconocido también que Estados Unidos sigue siendo el aliado más importante de Dinamarca. Pues ante este panorama, en Europa se buscan respuestas. Varias capitales trabajan en una estrategia para disuadir a Trump ante la tibieza de las autoridades de la Unión Europea. El escenario en el que trabajan varios países, liderados por Berlín y París, pasaría por una misión conjunta de la OTAN en el Ártico, similar a la desplegada en el Báltico hace un año. El ministro de Exteriores alemán viajará mañana lunes a Washington para reunirse con Marco Rubio y proponerle aumentar la presencia de efectivos de la OTAN en el Ártico. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas noches. Buenas noches. El comisario de Defensa Kubilius ha recuperado este domingo la propuesta de crear un ejército europeo. Lo ha dicho en una conferencia en Suecia, aunque se trata todavía de un escenario en el que no se han dado más pasos en Bruselas. Se han tomado la iniciativa, en cambio, las capitales, que encabezadas por París y Berlín están ya analizando mecanismos para responder a las amenazas de Donald Trump. Alemania apuesta por una misión conjunta de la OTAN, asegura la agencia Bloomberg, citando fuentes del gobierno alemán, cuyo ministro de Exteriores se reunirá este lunes con Marco Rubio
cambio en Washington. La propuesta de Berlín es aumentar los efectivos de la OTAN con una operación inspirada en la que se puso en marcha hace ahora un año para mejorar la seguridad del Báltico, un escenario que empezaron ya a discutir a finales de la semana pasada funcionarios en Bruselas, aunque un posible aumento de las tropas de la alianza se trataría todavía de un plan demasiado embrionario, confirman también desde Londres fuentes del gobierno británico al Telegraph. Está previsto que aquí en España el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, explique la posición de España con respecto a Venezuela y al nuevo orden que trata de imponer Estados Unidos el próximo jueves en el Congreso. De la situación en Venezuela ha hablado también hoy Alberto Núñez Feijóo, precisamente en el cierre de la interparlamentaria del PP en A Coruña. Desde allí ha dicho que la historia juzgará a Sánchez y a Zapatero por los hipotéticos vínculos que el Popular les atribuye con Maduro. Feijóo se ha referido también al nuevo modelo de financiación que el Gobierno pretende implantar. El gran tema ahora mismo en la política nacional, un sistema de financiación nuevo con 21.000 millones de euros más para las comunidades autónomas. El líder del PP dice que Sánchez solo está tratando de ganar tiempo en el mismo fin de semana en el que desde su partido han prometido su propio modelo de financiación si llegan a la Moncloa. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Tras unas semanas con la vista puesta en la esfera internacional, el PP quiere que la actualidad doméstica y en concreto la que disgusta al Gobierno recupere foco. Feijóo ha vuelto a dejar claro que no aprueba el nuevo modelo de financiación que está ofertando Sánchez. Lo reduce a una ecuación simple. Más impuestos para todos los españoles, más recursos para el separatismo y más tiempo para Sánchez. Ese es el modelo de financiación que quieren imponer para los servicios públicos de la gente. Y de la financiación a la corrupción, el líder popular ha hecho una oferta para reformar el suplicatorio si llega al poder. Quiere que las investigaciones no decaigan, aunque el Congreso se niegue a autorizar a los tribunales para imputar a un diputado. La historia no amnistiará al sanchismo y mi gobierno tampoco. Todo se investigará y se sabrá, dice un Feijóo que también le ha lanzado un aviso al presidente. No apoyará el envío de tropas a Ucrania salvo que reciba explicaciones. Y si creen que van a tener el apoyo del Partido Popular sin datos, sin condiciones, sin explicaciones, que se olviden. Para rematar la jornada se ha referido a Venezuela asegurando que la historia juzgará a Zapatero y Sánchez por su apoyo a Nicolás Maduro. Pues Feijóo, lo escuchábamos, se niega al nuevo modelo de financiación autonómica, también sus varones territoriales. Todos lo ven como una cesión al independentismo. Desde el Ejecutivo, mientras, insisten en que será beneficioso para el conjunto del país. Carlos Sevilla, buenas noches. Buenas noches. El Gobierno defiende que su propuesta de financiación blinda el estado del bienestar en todas las comunidades y mete presión al PP para que la apoye. Dice la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que sería imperdonable que Feijóo obligara a sus varones a rechazarla. Es inasumible, sería una burla, sería un insulto a la inteligencia de los valencianos, pero también sería un insulto a la inteligencia de los españoles que el Partido Popular dijera no al sistema de financiación. Desde las comunidades del PP, el consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, cree que lo que es un insulto es el modelo propuesto por el Gobierno y asegura que no van a caer en la trampa de apoyarlo. Un sistema de financiación no puede estar diseñado para darle más dinero a Cataluña y así seguir en el sillón de la Moncloa al señor Sánchez. Y una voz más, la del BNG, su portavoz nacional, Ana Pontón, tacha de refrito el nuevo modelo y reclama un concierto económico propio para Galicia. Queremos ter a chave dos cartos, queremos ter un concerto económico que nos permita... Las comunidades autónomas debatirán el nuevo modelo de financiación el próximo miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y en Extremadura, la ultraderecha quiere tocar poder. Hoy Santiago Abascal lo ha confirmado. Ha dicho que los suyos quieren entrar en el gobierno de la popular María Guardiola, que recordamos convocó elecciones en diciembre precisamente para intentar no depender de ellos, pero no le salió bien. Natalia Santamaría, buenas noches. Buenas noches, Aida. Abascal ha tachado hoy de bulo del PP la acusación de que su partido no quiera gobernar. El líder de Vox ha reclamado la vicepresidencia de la comunidad autónoma, además de consejerías. Hay que estar en el gobierno. ¿Cómo hay que estar en el gobierno? Hay que estar con una vicepresidencia que tenga sus consejerías, el número de consejerías proporcionales a nuestra representación en las elecciones. Palabras en OK Diario. Vox pasó de 5 a 11 escaños en las pasadas elecciones de Extremadura el 21 de diciembre, unas elecciones que se celebraron tras el veto del partido ultraderechista al proyecto de presupuestos del PP. El partido de Guardiola, que solo consiguió un escaño más, no alcanzó la mayoría absoluta que esperaba y ahora depende del pacto con una extrema derecha que ha ganado mayor representación.
Sobre la gestión y las responsabilidades de la gestión de la Dana, mañana está previsto un careo ante la jueza de la Dana entre la exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, y José Manuel Cuenca, el que fuera jefe de gabinete de Carlos Mazón. Ambos van a ser investigados por las contradicciones en sus respectivas declaraciones, después de que Cuenca obviase ante la jueza los mensajes de esa tarde en los que le decía a Pradas que se olvidase de confinar a la población. Radio Valencia, Adrián Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La jueza de la Dana sigue investigando el proceso de toma de decisiones en el CECOPI, que fue tardío y erróneo, y si Presidencia de la Generalitat influyó en esas decisiones. Por eso ha decidido convocar este careo de mañana entre Salomé Pradas, responsable de la emergencia e imputada en la causa, y José Manuel Cuenca, la mano derecha de Mazón, que le envió mensajes en los minutos clave tratando de evitar confinamientos. Cuenca dijo más tarde que esos mensajes están descontextualizados y que no dio ninguna orden a Pradas. Por eso la jueza ha decidido citarlos a los dos para que enfrenten esas contradicciones. Será la segunda vez que Pradas acuda a la jueza de la Dana y de nuevo tendrá a los familiares de las víctimas a la entrada del juzgado. Queremos estar en las puertas para que nos vean, para que sepan que no van a pasar página por mucho que lo intenten, que esto es el homicidio de 230 personas. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, cree que seguirán sin decir la verdad, ni Pradas ni Cuenca, aunque les pide que piensen en las víctimas al declarar. Otra previsión política para esta semana. Pedro Sánchez va a abrir a partir de mañana una ronda de contactos con los grupos parlamentarios en el Congreso para hablar sobre la posibilidad de que nuestro país envíe tropas de paz a Ucrania, Almudena. El presidente del Gobierno tiene previsto iniciar a partir de esta próxima semana la ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios, todos menos Vox, para sondear los posibles apoyos de cara a un envío de tropas españolas a Ucrania una vez que termine la guerra con Rusia. El Partido Popular será el primero en reunirse con Pedro Sánchez, que está a la espera de cuadrar agenda con el líder del PP, con Alberto Núñez Feijóo, aunque los populares no están por la labor de apoyar esta iniciativa. Los socios del Ejecutivo esperan que el presidente Sánchez les explique cuáles serían las garantías de seguridad de esa hipotética misión. Y mientras en Ucrania continúan recibiendo los ataques de Putin, gran parte de la ciudad de Kiev está sin calefacción tras un bombardeo. A esta hora en la calle hay 13 grados bajo cero en la capital ucraniana. En Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Nacional ha vuelto a llamar terrorista a la mujer estadounidense de 37 años que fue asesinada por un agente del Servicio Antimigración en Minneapolis. El gobierno estadounidense sigue tratando de justificar lo que hizo un agente, a pesar de que en las imágenes publicadas no se ve a la mujer en actitud amenazante, y mientras miles de personas marchan por todo el país contra el gobierno de Trump y contra la violencia policial. John Jiménez. La indignación ha poblado Minneapolis, Portland y otras tantas ciudades de Estados Unidos, después de que el miércoles un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, matara a una ciudadana estadounidense en Minneapolis en plena macroredada contra migrantes. El agente metió la pistola por la ventanilla del coche y le descerrajó estos 3 disparos. Al día siguiente, el jueves, en Portland, agentes de la misma agencia hirieron con arma de fuego a otras 2 personas. Todo esto en plena campaña de deportación masiva de migrantes emprendida por Trump en su segundo mandato. Desde que llegara al poder, hace un año, ha convertido a la agencia en una de las más poderosas del país. Ya cuenta con unos 30.000 agentes y dispone de más fondos que el FBI o la DEA. En este último año, el ICE ha deportado a unas 600.000 personas y ha matado a 5. La agencia está habilitada desde septiembre a detener a gente solo por su perfil racial, por su color de piel o por hablar español. Y Siria es otro de los puntos calientes para Estados Unidos. Allí Washington ha lanzado este fin de semana un ataque a gran escala contra el Estado Islámico en represalia por el atentado del ISIS el pasado diciembre, en el que murieron 2 soldados y un intérprete estadounidense, Lucía Hernández. Se trata de la segunda ronda de bombardeos a gran escala contra objetivos del Estado Islámico por esta misma razón. Hace 3 semanas, días después del atentado del ISIS, Estados Unidos mataba a 5 personas en Siria. Hoy lo han vuelto a hacer. En un comunicado del Centro de Mando de Estados Unidos, su jefe Tim Hawkins ha dicho que junto con el apoyo de fuerzas aliadas han atacado múltiples objetivos con más de 90 municiones de precisión. Aún así, no han especificado sobre víctimas ni las regiones atacadas. En el comunicado, Hawkins ha dicho que cualquiera que hiera a sus soldados será perseguido y eliminado en cualquier lugar del mundo, y aunque intenten evitar la justicia.
El domingo nos deja también un nuevo crimen machista en España. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 60 años acusado de haber asesinado a su mujer de 58 en Olvera, en Cádiz. Después llamó a uno de sus 3 hijos para contarle lo que había hecho. No había denuncias previas y, como decíamos, tenían 3 hijos en común. Radio Comarca Sierra de Cádiz, Leandro Izquierdo, buenas noches. Buenas noches. Una noticia que ha conmocionado esta mañana la pequeña localidad de Olvera, un municipio de apenas 7.000 habitantes enclavado en la Sierra de Cádiz. Una llamada al 112 alertaba del fallecimiento de una mujer de 58 años, presuntamente asesinada por su pareja de 60. El presunto agresor fue el que contactó con uno de los 3 hijos que el matrimonio tenía en común para informar de que había asesinado a su madre. Ante la situación se activó el protocolo judicial establecido para casos de violencia de género, desplazándose hasta el lugar la jueza de guardia, el médico forense y el equipo territorial de la Policía Judicial. Tras las primeras diligencias, se procedió a la detención de la pareja como presunto autor de un delito de violencia de género. Fuentes oficiales han confirmado que no había denuncias previas por hechos de esta naturaleza entre el matrimonio. Es la tercera víctima que se produce a manos de la violencia machista en lo que va de año, 2 en Andalucía y 1 en Las Palmas. Y ojo a este dato, dormir hasta tarde el fin de semana para recuperar el sueño perdido durante la semana favorece a la salud mental de los adolescentes. Lo dicen 2 universidades estadounidenses que aseguran que el riesgo de presentar síntomas de depresión se reduce en más de un 40%, Belú. El estudio se ha hecho analizando a un grupo de jóvenes de entre 16 y 24 años y ofrece una primera visión que dice que dejarles dormir hasta tarde los fines de semana para recuperar las horas de sueño perdidas entre diario puede protegerles de la depresión, ya que presentan un 41% menos de probabilidades de sufrir sus síntomas. Los expertos dicen que lo ideal sigue siendo lograr dormir entre 8 y 10 horas diarias, pero reconocen que con la rutina, los estudios y las extraescolares, muchos adolescentes y también muchos adultos rara vez cumplen esta indicación. Por eso han demostrado que recuperar esas horas de sueño puede suponerles un beneficio. Este estudio, llevado a cabo por la Universidad de Oregón y la Universidad Estatal de Nueva York, ha tenido en cuenta también cómo cambian los ritmos circadianos, ya que cuando nos hacemos adolescentes nos volvemos más noctámbulos. Así que como los adolescentes son incapaces de dormirse pronto, es mejor recuperarlo durmiendo hasta tarde en el fin de semana. Y hoy nos vamos con lo que está a punto de suceder en Estados Unidos. Y por una vez no es para hablar de Donald Trump, es para hablar de cine y de series. Los Globos de Oro se entregan esta madrugada con presencia española porque la peli Sirat de Oliver Lache está entre las favoritas. La gala empieza a las 2 de la mañana en España y la alfombra roja en más o menos 1 hora. Ya está siguiendo todo nuestra jefa de cultura, Pepa Blanes. Pepa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, Sirat aspira a 2 premios, Mejor Película Extranjera y Mejor Banda Sonora para el músico Kandin Rey. Categorías difíciles, Aida, porque la competencia este año es bastante dura. Hay muchas películas independientes, muchas películas no americanas que se han colado en unos premios que han sido muy diversos. No podemos objetar nada mano a estas nominaciones. Los principales rivales del cineasta gallego, Oliver Lache, son la noruega Valor Sentimental y la iraní Un Simple Accidente, además de la brasileña El Agente Secreto. Los Globos de Oro tienen la particularidad que distinguen entre comedia y drama, por lo tanto despistan un poco de cara a los Oscar. En comedia las favoritas son Una batalla tras otra y Marty Supreme, o lo que es lo mismo, un duelo entre DiCaprio y Chalamet, entre millennials frente a la generación Z, y en drama la cosa está más centrada con Hamnet, que es la gran favorita. En televisión tenemos todo un poco más abierto, pero The Pitt, que es la nueva serie de médicos que lo está petando, podría hacer pleno. Ojo también a Adolescencia o a la comedia de estudio. Y en cualquier caso, lo que sí podemos decir es que los premios de la prensa están ya totalmente en forma, que habrá muchísimas estrellas esta noche como Julia Roberts, Josh Clooney, Emma Stone, Jennifer Lawrence, y que van a abrir la temporada de premios, que ya os digo que va a ser bastante larga impecable, e intensa. Impecable, Pepa. Como siempre. Pues nada, Pepa, esperamos a que nos lo cuentes todo mañana. Descansa. ¿Por ahí tienes buenos pinchos o no? Nada, ¿no? Cubriendo sin nada. No, todos los días puede ser fiesta. ¿Has visto Una batalla tras otra? Gracias, Blanes, un beso. Vamos, ¿has visto Una batalla tras otra? La he visto. ¿Qué te parece? Peliculón, me gustó muchísimo. ¿Y Sirat? Sirat no, todavía no, ¿No la la has tengo visto? pendiente, lo sé. ¿Por qué me lo preguntas? Pero no, Mira, para despedir, esto que estamos escuchando es Dream as One de Avatar, y es una de las canciones nominadas esta noche a Mejor Canción Original. Que es Avatar 4 o 3 ya. Avatar Fuego y Ceniza se llama. Fuego y Ceniza, como los Juegos del Hambre. Esto tiene más... Bueno, a mí me gustan más los Juegos del Hambre. La 3, dice Paco, que haya a verla al cine. Con un ligue que tuvo el otro día. Sí. Que es mentira, que fue él solo, dice. Bueno, pues nada, también está bien ir al cine solo. ¿Con su padre? Pues, ¿con quién mejor que con tu padre? Claro, es que es así. Bueno, entonces no fue solo, fue con su padre. Y igual tenemos una sorpresita del equipo de Carrusel dentro de poco. Vale, ¿para nosotros?
Bueno, ya hablaremos. Venga, bueno, ahora te lo cuento. vale, Venga, seguimos. venga, adiós. Even through the ashes in the sky, baby, when we dream as one. Carrusel Deportivo con Dani Garrido, Cadena SER.